partes, varios aspectos muy bellos e interesantes. Bueno, muy bien. Recordar que es en este capítulo donde llega el gran día de la revelación de Jesucristo, como nos lo prometió Apocalipsis 1:1 en su presentación. Dice que la revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a sus siervos las cosas que deben suceder pronto, y la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. Se trata de la revelación de Jesucristo, es decir, esa revelación apocalipsis, esa presencia personal, ese quitar el velo, el descubrimiento que denota una manifestación. Así que en este capítulo 19 ha llegado este gran día. Bien, este gran día es tan majestuoso que ese es el gran aleluya, o los varios aleluyas, que son la causa de gran gozo en el cielo. En Apocalipsis 19:1, en el inicio del capítulo, dice: después de esto oí una gran voz de gran multitud del cielo que decía: aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro. Y a los 24 ancianos y los 4 seres vivientes se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaba sentado en el trono y decían: amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: alabad a nuestro Dios, todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas y como la voz de grandes truenos que decía: aleluya, porque el Señor nuestro Dios Todopoderoso reina. Entonces esta gran multitud en el cielo tienen un regocijo impresionante. Todas estas huestes espirituales que nunca se revelaron y estos grandes ángeles poderosos que tienen por detrás todo un ejército están llenos de gozo porque están viendo en el cielo el resultado de todas las profecías que se hicieron durante el Antiguo Testamento. Esa segunda venida del Señor Jesucristo. La salvación, gloria y honra son ya del Señor nuestro Dios. Es su alabanza, aleluya. Este gran gozo es porque en el cielo ya se empezó a celebrar lo que ya viene, la segunda venida. Bien, ¿qué más vimos? Que ese maravilloso ser que monta este caballo blanco es denominado efectivamente el Verbo de Dios. Dios es ese Padre sempiterno, eterno, inmortal. Es el único que tiene esa inmortalidad, que habita en esa luz inaccesible, que también miramos un poquito en detalle. Antes que naciese la creación, allí sin límites, sin dimensiones y por supuesto sin tiempo, la grandeza y majestuosidad de Dios en todo su esplendor y magnificencia. Allí estaba, habitando en esa luz inaccesible. Luego, ese Dios se marcó una frontera, se limitó para hacerse visible, manifestándose en el primogénito de toda la creación, Cristo. Dios como Cristo, ya delimitado, es descrito como el creador de todas las cosas visibles, oratos, e invisibles, aoratos, que abarcan la materia, la energía y la existencia. Jesucristo, existiendo originalmente en la forma de Dios, se desvistió a sí mismo de toda su deidad, pues él no consideró su igualdad con Dios como algo a lo cual aferrarse, sino que tomó sobre sí la forma de un siervo esclavo y se hizo en la semejanza de los hombres para dar a conocer el Padre. Ese fue su propósito, además de la salvación, por supuesto, para el hombre. Esta es la gran historia de ese ser que viene por segunda vez. Bien, esa promesa de venida tiene un propósito muy especial, de lo cual toda la palabra de Dios habla, y es acerca de ese reino maravilloso que es ubicado ahora acá en la tierra, donde la voluntad de Dios va a ser así como en el cielo, como lo dice Lucas 11:2, parte B. Venga tu reino, hágase tu voluntad, como en el cielo, así también en la tierra.
Entonces, sabemos que ese establecer del reino es la promesa que viene a continuación de su segunda venida, es ese reino milenial, donde sobre esta misma tierra se van a cerrar muchos ciclos que iniciaron en Génesis y quedaron en suspenso. Recordemos que el Señor Jesucristo es en sí mismo la fuente, el centro y el objetivo del reino. Él es el que sustenta absolutamente toda la creación y, por supuesto, Él es el rey del reino. Israel, como sabemos, es la tierra donde Dios escogió este territorio para que sobre esta tierra se cumplieran todos sus propósitos. Podríamos decirlo matemáticamente que en la parte de estadística, Israel es la muestra de todo lo que él va a hacer. Y allí, para ellos está la promesa de ser ese especial tesoro sobre todos los pueblos y que ellos serán ese reino de sacerdotes y de gente santa. Y sabemos que durante el milenio ellos tendrán la tarea majestuosa, bella y para lo que fueron escogidos, que es llevar la palabra de Dios y el conocimiento de Dios a las otras naciones. Bien, entonces dice el comienzo de este bello versículo que para todo esto que está sucediendo, entonces vi el cielo abierto y he aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llama fiel y verdadero y con justicia juzga y pelea. El ver el cielo abierto es como correr la cortina en la bóveda celeste para que quede visible para el hombre, mostrando al que viene. Y el que viene con todas las huestes que le acompañan y vienen además dispuestos para la batalla. Lo siguiente que se podría considerar es cómo van a quedar todos los que están viendo esta maravillosa imagen en el cielo, viendo todo lo que está sucediendo. Y en ese momento van a caer las vendas y quedarán postrados, aunque persistirá el desconocimiento de Dios, lo cual será el encargo asignado a los judíos que queden en el territorio reinando con el Señor Jesucristo. Va a ser un momento impresionante, un momento majestuoso, donde efectivamente allí se le van a caer las vendas a muchos, no solamente los del territorio, a los judíos, sino al mundo en general. Bien, entonces dice aquí que esta venida es una venida efectiva, ya está ahí. Y quien monta ese caballo es el verdadero caballo blanco. Esto quiere decir que se acabó la administración de la gracia y el día del hombre, ya no va más, para dar inicio al día del Señor, por lo cual hay gran diferencia en los tratos de Dios con los hombres, claro que sí. Los ministerios angelicales de nuestro Dios, como los del adversario, serán predominantes en este tiempo. Esta es la razón por la cual el Apocalipsis es tan diferente a las demás escrituras y dificultan su comprensión. Ahora estamos viendo el Apocalipsis ya de atrás hacia adelante, porque ya entendimos acerca de estos distintos ministerios angelicales, los del adversario que en estos tiempos están sujetos a los pies de Cristo, y cómo efectivamente todos estos ángeles que nunca se revelaron también se van a mostrar de diferentes maneras. Esta es la razón por la cual el Apocalipsis cuesta entenderlo, porque van a entrar estos ministerios angelicales que para nosotros hoy son totalmente desconocidos. Bien, la similitud de este caballo blanco y su jinete está en contraste con aquel quien era el falso Cristo. Recordemos que ya había venido un caballo blanco y un jinete, pero para conquistar y engañar. El Cristo verdadero viene para juzgarlo y hacerle guerra, precisamente. El caballo del anticristo es el caballo de la venda, lo podemos entender ahora, el que colocó la venda a la humanidad, encabezados en Babilonia, el que en estos tiempos no le permite al hombre ir más allá y entender.
son estos poderes políticos, religiosos y de toda la humanidad que por supuesto ha colocado sus ojos en el hombre, hombre, hombre. Eso fue lo que generaron estos poderes políticos y religiosos. Se adueñaron de todas las cosas de Dios y lograron llevar al hombre a poner sus ojos en el hombre, 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 con la finalidad de separarlo total y absolutamente de Dios. La venida del Señor Jesucristo será como un rayo que atraviesa de un lado a otro el cielo, visible a los ojos de todos, de manera que no quedará duda de lo que está sucediendo. Ya nadie podrá decir que de pronto, que quizá, sino es algo que está ahí real en los cielos. Es en este momento donde se da el arrepentimiento del corazón, claro que sí, cuando cae la venda de Israel y de los gentiles del mundo entero. Del cielo abierto, de donde provienen las alabanzas de la gran multitud, de allí mismo viene el caballo blanco verdadero para pelear con justicia. Bien, recordemos que hay unas características muy especiales que acompañan esta segunda venida del Señor Jesucristo. Como lo describe Apocalipsis 19:12, sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas. Ya habíamos dicho que este símbolo de sus ojos es porque de su mirada no se podrá ocultar nada. Esa omnisciencia, saberlo todo, es esencial para poder juzgar y para ser justo e imparcial. Las diademas, las muchas diademas en su cabeza representan efectivamente la soberanía sobre todo y sobre todas las naciones, la potestad que tiene para hacer lo que está haciendo de juzgar con justicia. Bien, ¿qué más? Otra de sus características es que sus vestidos vienen teñidos de sangre. Aquí hay varios significados para esta sangre. Ya habíamos visto que uno puede ser la sangre de los mártires que está vengando. Recordemos que en Apocalipsis 6:10 estos mártires clamaban: ¿hasta cuándo, Señor, nos juzgas? No juzgas y vengas nuestra sangre. Pues aquí en estos vestidos está representado. También se puede decir que esa sangre es su propia sangre, por medio de la cual nosotros sabemos que fuimos lavados y aceptos para Él, como lo dice Apocalipsis 1:5, en Apocalipsis 5:9, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido para Dios, de todo linaje y lengua y pueblo y nación. Esa sangre es muy significativa para nosotros. Bien, ¿qué más? Esta sangre también se asocia a una profecía de Isaías, donde se ve este mismo gran conquistador y sus vestidos teñidos con la sangre de sus enemigos. Efectivamente, como está registrado en Isaías 63:1. ¿Quién es este que viene de Edom, desde Bosra, vestido de rojo? ¿Quién es este de espléndido ropaje que avanza con fuerza arrolladora? Soy yo, el que habla con justicia y el que tiene poder para salvar. ¿Por qué están rojos tus vestidos como los del que pisa las uvas en el lagar? He pisado el lagar yo solo, ninguno de los pueblos estuvo conmigo, los he pisoteado en mi enojo, los he aplastado en mi ira, su sangre salpicó mi vestido y me manché toda la ropa. Ya tengo planeado el día de la venganza, el año de mi redención ha llegado. Miré, pero no hubo quien me ayudara, me asombró que nadie me diera apoyo, mi propio brazo me dio la victoria, mi propia ira me sostuvo. En mi enojo pisoteé a los pueblos y los embriagué con la copa de mi ira, hice correr sangre sobre la tierra. Efectivamente, este es el día del Señor, la venganza, el día de la ira. Estos vestidos teñidos de rojo son muy significativos porque están totalmente asociados, muy relacionados con pisar el lagar, como él lo está mencionando aquí, que él ha pisado el lagar solo, ¿sí?
dice aquí que Isaías contempla en una visión el retorno del Señor Jesucristo en triunfo, luego de vencer a sus enemigos, de los cuales Edom es un tipo, como lo está diciendo allá. El Mesías declara que ha estado pisando el lagar de la ira de Dios por su propio poder, sin ayuda humana. Ha aplastado a sus obstinados enemigos porque el día de la venganza estaba determinado y era tiempo para redimir. Efectivamente, este pisar el lagar, ¿sí?, es un juicio sobre los enemigos de Israel y su destrucción se representa bajo la metáfora de recoger las uvas y pisarla en los lagares. Efectivamente, como dice Joel 3:13, porque ellos son tan malvados, córtenlos como a trigo maduro, pues ya es el tiempo de la cosecha, aplástenlos como a uvas, pues ya está todo listo para hacer el vino. El Señor Jesucristo ha pisado con sus pies los espíritus inmundos, empezando por los de la bóveda celeste, y también pisando todo lo que había en la tierra, porque Él está haciendo la separación, es decir, una distinción entre el zumo, que es la esencia de la uva, y lo que nos sirve. Dicho de otra forma, era hora o es el momento para meter la hoz, vendimiar la uva, es decir, cortarla, y de pisar el lagar. Dice en Apocalipsis 14:18, y salió del altar otro ángel diciendo, mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Estos versículos ya los habíamos visto. Efectivamente, aquí es el momento de la separación, como lo vimos en Mateo 13:27. Es el momento de la siega, el momento de recoger primero la cizaña y atarla en manojos para quemarla y luego recoger el trigo. Entonces, esta vendimia y este pisar el lagar es la esencia de lo que está haciendo el Señor Jesucristo. Ya es el momento de la separación de todas las cosas. Bien, ¿qué otra característica trae el Señor Jesucristo? Dice que Él viene acompañado de ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en sus caballos blancos también. La palabra de Dios específicamente trae una simbología genial. En este caso, siempre se habla de ejércitos, de caballos. Nosotros hemos visto en el Antiguo Testamento, efectivamente, que estos ejércitos no son símbolos meramente, sino que caballos, carros de fuego fueron vistos, los cuales hacen parte de las huestes celestiales. Ejemplo, cuando Eliseo, aquí como dice Segunda de Reyes 6:17, y oró Eliseo y dijo, te ruego, oh Jehová, que abras sus ojos para que vea. Entonces Jehová abrió los ojos del criado y miró, y aquí que el monte estaba lleno de gente de a caballo y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Esto es real. Efectivamente, estos ejércitos con que va a venir el Señor Jesucristo. Caballos de fuego transportaron a Elías al cielo. Segunda de Reyes 2:11, y aconteció que yendo ellos hablando, he aquí un carro de fuego con caballos de fuego apartó a los dos, y Elías subió al cielo en un torbellino. Y nosotros ya habíamos visto en Apocalipsis 12 que efectivamente los ejércitos celestiales, ellos ya están relacionados con la guerra, como efectivamente sucede aquí entre Satanás y sus huestes y Miguel y sus ángeles, que luchaban, y fue cuando ya no se halló lugar para ellos en el cielo y fueron arrojados a la tierra. Así que estos ejércitos que vienen con el Señor Jesucristo son literales, efectivamente, vienen acompañándolo en esta segunda venida. Y por último dice que la característica es que de su boca sale una espada aguda. De su boca, dice, ya sabemos que debe tener un motivo muy especial por lo cual se dé esta figura. Y una de las razones es por la condición como se encuentra el mundo en el momento de la venida de Cristo. ¿Cómo se encuentra? Nos lo dice Salmo 2:1.
¿Por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se levantarán los reyes de la tierra y príncipes consultarán unidos contra Jehová y contra su ungido. Esto es lo que estará sucediendo en el momento en que Él venga. Los pueblos se van a unir, efectivamente, como lo vamos a ver, y estarán hablando cosas vanas, efectivamente contra Dios y contra su Cristo. Así que el traer la espada aguda en su boca es necesario, ¿sí? ¿Por qué? Porque con ella va a herir a las naciones y con ellas también las va a regir con vara de hierro. Bien, entonces sabemos que la espada aguda es esa palabra que nos habla Hebreos, que es la palabra de Dios que es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos. Entonces, el Señor Jesucristo va a reinar en la tierra, pero con autoridad férrea, porque los súbditos no son perfectos ni mansos, tendrán que ser instruidos en el camino del Señor a fin de que puedan conocer al Rey sometiéndose a Él. Entonces, este es el escenario, ¿sí?, que encontrará el Señor Jesucristo. Y por supuesto, también en esa segunda venida lo que va a suceder es que las naciones algunas van a obedecer fingidamente, ¿sí? Y por eso dice Salmos 2:6, pero yo he puesto mi rey sobre Sión, mi santo monte, los quebrantarás con vara de hierro, como vasija de alfarero los desmenuzarás. Ahora pues, oh reyes, sed prudentes, admitid amonestación, jueces de la tierra. Servid a Jehová con temor y alegraos con temblor. Honrad al Hijo para que no se enoje y perezcáis en el camino, pues se inflama de pronto su ira, bienaventurados los que en él confían. Entonces, esta segunda aparición viene con estas nuevas características. Efectivamente, para cerrar, aquí este pedazo dice en Apocalipsis 19:16, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. El tiempo de los gentiles habrá llegado a su fin. Todo el gobierno habrá sido por fin centralizado. Recordemos que el anticristo va a hacer toda su tarea, va a unir las naciones, va a prometer muchas cosas, pero aquí ya el gobierno pasa a ser del Señor Jesucristo, el príncipe de los reyes de la tierra y el rey de reyes y señor de señores. La venida del Señor traerá en concreción la restauración de todas las cosas que habían sido predichas por los profetas, y llevar a cabo la destrucción de todos los ejércitos y poderes enemigos, con el objetivo de que el propósito de las edades pueda venir a alcanzar una gloriosa conclusión. Por fin se empiezan a ver los resultados, a estar en concreción todo lo que se había prometido. Así que así terminamos el versículo 16, donde dice, entonces vi el cielo abierto y aquí un caballo blanco y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego y había en su cabeza muchas diademas y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida en sangre y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino finísimo, blanco y limpio. Le seguían en caballos blancos, le seguían en caballos blancos. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira de Dios del Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. Excelente descripción para saber que él viene a la guerra. Viene a juzgar con juicio justo. Bien. A continuación, entonces viene otro ángel, efectivamente, y comienza otro tema muy cercano a lo que estamos viendo, que tiene que ver también con un juicio muy especial. Dice en 19:17, y vi a un ángel que estaba en pie en el sol y clamó a gran voz, diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carnes de reyes y de capitanes, y carnes de fuertes, carnes de caballos y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a su ejército reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo,
y contra su ejército. Fíjense por qué tanta preparación. Viene directo a guerrear, ¿sí? Contra estos ejércitos de Satanás. Y la bestia fue apresada y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Bueno, maravilloso cómo termina todo esto. Bien, en la primera parte se habla de un ángel que estaba en pie en el sol. Bullinger y Welsh coinciden a las claras, que esto significa el mediodía. Cuando lo vean, es decir, va a ser algo inmediato, a los ojos de toda la humanidad. Todo esto va a ser muy evidente. Entonces dice que vi un ángel que estaba en pie en el sol. Más evidente no puede ser. Y dice que clamó a gran voz diciendo a las aves, a todas las aves que vuelan en medio del cielo, venid y congregaos a la cena de Dios. Bien, entonces, ¿qué significa esto? Clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo. Bien, estas aves son llamadas a comer en este contexto. Por lo tanto, estas aves que vuelan son una figura que es muy similar a esa figura de buitres carroñeros, que son llamados a comer diferentes carnes. Recordemos que siempre los buitres aparecen cuando hay cadáveres. Es la misma figura. Pareciera un poco extraño esto que está aquí, pero bueno, vamos a ir mirando. Bien, las aves del cielo, nos vamos a enfocar aquí. Las aves del cielo es una figura utilizada tanto para los ángeles de Dios como para los espíritus diabólicos del adversario. Entonces, unos son llamados las aves del cielo de Dios y otros las aves del cielo que son del adversario de Satanás. Bien, ¿quiénes son esas aves del adversario? Son espíritus demoníacos, espíritus inmundos. Bien, vamos a ver que estas aves, efectivamente nosotros ya las hemos mirado y las hemos relacionado. Tomé un pasaje que habla efectivamente acerca de este Armagedón que va a ocurrir, se encuentra en Isaías 34:2. Y aquí también hay una gran matanza en esta tierra de Edom, que ya lo habíamos visto, era un tipo de lo que va a suceder. Dice, porque Jehová está airado contra todas las naciones e indignado contra todo el ejército de ellas. Las destruirá y las entregará al matadero. 3. Y los muertos de ellas serán arrojados y de sus cadáveres se levantará hedor y los montes se disolverán por la sangre de ellos. 8. Porque es día de venganza de Jehová, año de retribuciones en pleito de Sión. 11. Se adueñarán de ella el pelícano y el erizo, la lechuza y el cuervo morarán en ella. Las aves aquí son referidas a los espíritus demoníacos. Y se extenderá sobre ella cordel de destrucción y niveles de asolamiento. 12. Llamarán a sus príncipes príncipes sin reino, y todos sus grandes serán nada. En sus alcázares crecerán espinos y ortigas y cardos en sus fortalezas, y serán morada de chacales y patio para los pollos de los avestruces. Otro tipo de aves. Las fieras del desierto se encontrarán con las hienas, y la cabra salvaje gritará a su compañero. La lechuza, otra ave, también tendrá allí morada, y hallará para sí reposo. Allí anidará el búho. El búho pondrá sus huevos y sacará sus pollos, y los juntará debajo de sus alas. También se juntarán allí buitres, cada uno con su compañera. Bien, entonces aquí podemos ver esas aves, que son esos espíritus demoníacos que representan esas aves del adversario. Bueno, muy bien. Entonces debe haber
una razón por la cual nuestro Padre también llame a los espíritus diabólicos las aves del cielo? Y la respuesta es porque ciertamente hoy día, en este momento, aún ocupan la bóveda celeste y vuelan en el cielo. ¿Sí? Esa es la razón. Sin embargo, allá en Apocalipsis 19, 17, en lo que estamos viendo, esas aves del cielo a las cuales se está refiriendo Dios son sus ángeles, o sea, los ángeles de Dios que ya vuelan, pero en el cielo limpio. Y ya en ese momento no se llamarán más aves del cielo los espíritus diabólicos. ¿Por qué? Porque ya habrán caído del cielo. Entonces, en estos tiempos que aún están ahí, son llamados por estar ocupando ese espacio en el cielo, las aves del cielo, pero son ellos espíritus inmundos. A las aves del cielo que se refiere aquí, como lo vemos en 19, 17, que es el versículo que está diciendo, y vi un ángel que estaba en pie en el sol, es decir, a pleno mediodía, y clamó a gran voz diciendo: a todas las aves que vuelan en medio del cielo, se refiere a las aves de Dios, ya sobre ese cielo limpio, venid y congregaos a la gran cena de Dios. Entonces, en este contexto ya de Apocalipsis 19 de cielo, las aves del cielo son los ángeles de Dios, los que siempre han estado con Dios, los que están dentro de la gran multitud que alaban. ¿Se acuerdan? Todos esos que están alabando, la gran multitud, están los 24 ancianos, los zoas, todos los que están por detrás, los ángeles que nunca se revelaron, los serafines, los querubines, todos. Y de aquí es donde este ángel llama a estas aves del cielo, los que nunca se revelaron, los llama y los congrega a la gran cena de Dios. ¿Sí? Entonces, bueno, hay dos eventos importantes en este capítulo, y uno son las bodas del Cordero. ¿Se acuerdan de las bodas del Cordero? Entonces, que son todos invitados. Bueno, y ahora la gran cena de Dios. Son dos eventos diferentes, ¿sí? Para que puedan haber bodas del Cordero, es decir, las que se van a celebrar durante todo el milenio, debe darse primero la gran cena de Dios. ¿Qué quiere decir eso? Es decir, ¿qué es la gran cena de Dios? Es la destrucción de todo lo que ha impedido que se haga la voluntad de Dios sobre la tierra. Todos estos espíritus inmundos, asquerosos, los que el Señor Jesucristo pisa desde la bóveda celeste y caen a la tierra, todos ellos, que fueron los que, y toda la maldad y todos estos moradores y todos los capitanes, que por eso es que sale tanta sangre, pisa el lagar, ¿sí? Todos ellos son los que van a estar reunidos y los que van a ser, como vamos a ver, comidos de una forma literal por estos ángeles de Dios, ¿sí? Como si fueran buitres acabando con toda esta maldad que ya está pisoteada. Así que es un gran momento. Esa es la gran cena de Dios. Bien, hay una profecía en Ezequiel concerniente a este periodo. Efectivamente, a Ezequiel también se le avisó que clamase, como lo está haciendo este ángel en Apocalipsis. Solamente que este banquete en Ezequiel es más localizado, es decir, es en una parte de la tierra. Por eso, además de las aves del cielo, aquí son invitadas o convocadas las bestias de la tierra. Dice así, Ezequiel 39, 17. Y tú, hijo de hombre, así ha dicho Jehová el Señor. Aquí le dicen que clame. Di a las aves de toda especie y a toda fiera del campo, juntaos y venid, reunidos de todas partes, a mi víctima que sacrifico para vosotros, un sacrificio grande sobre los montes de Israel, y comeréis carne y beberéis sangre. Comeréis carnes de fuertes y beberéis sangre de príncipes de la tierra, de carneros, de corderos, de machos cabríos, de bueyes y de toros engordados en Basán.
Comeréis grosura hasta saciaros y beberéis hasta embriagaros de sangre de las víctimas que para vosotros sacrifiqué. Y os saciaréis sobre mi mesa de caballos y de jinetes fuertes y de todos los hombres de guerra, dice Jehová el Señor. Y pondré mi gloria entre las naciones y todas las naciones verán mi juicio que habré hecho. Y mi mano que sobre ellos puse, y de aquel día en adelante sabrá la casa de Israel que yo soy Jehová su Dios. Espectacular. Todos decimos, bueno, tanta maldad que vemos en estos tiempos, tanta injusticia, tantas cosas. Va a haber un día, como está profetizado en Ezequiel y en Apocalipsis, donde todo eso va a ser pisado, donde va a correr tanta sangre que es justo, es algo, es la justicia de Dios, es el día del Señor. Entonces, en Apocalipsis, allá en lo que estamos viendo en Apocalipsis 19, va a estar ocupado, recordemos, por la bestia, el falso profeta en toda su confederación, todos los moradores, los reyes, los grandes, ¿sí? Van a estar allí convocados y serán las aves de Dios las que van a caer y van a terminar de destruir todas estas cosas. Bien, entonces el banquete de bodas del Cordero acaba de ser celebrado en el cielo. Recordemos los eventos que se dan en el cielo, que luego van y se dan en la tierra. Y ahora, la gran cena de Dios ofrece a las aves del cielo. El llamamiento a devorar los cadáveres de la matanza se da antes de que la batalla comience, es decir, la congregación, ¿sí? Aquí hay dos grupos de participantes. Hay un grupo que son los reservados para el castigo, los que serán la cena de Dios para las aves del cielo. ¿Quiénes son ellos? Los adoradores de la bestia, los que fueron marcados por la bestia, los moradores de la tierra, aquellos que se inclinan a la bestia, aquellos que ganan sus vidas por la idolatría, por el hombre, los que se terminaron separando de Dios porque fueron engañados con esa venda, y muchos tomaron malas decisiones porque recuerden que debían comprar y vender solamente si estaban marcados. Y tenemos el otro gran grupo, que son los reservados efectivamente para la recompensa. Serán los participantes de las bodas del Cordero, todos los que van a ir a esa recompensa que hablamos ampliamente, que la idea de Dios es que no perdamos esa recompensa y que no se queden por fuera porque será el crujir de dientes. ¿Quiénes? Los adoradores de Dios, los que se marcan con el Padre, los peregrinos, como lo vimos, que son los que fueron de esta tierra sin recibir lo prometido, los vencedores de todos los tiempos, todos aquellos que menosprecian sus vidas hasta la muerte, ¿sí? Aquellos que nos neguemos a sí mismo y permitamos que nuestra carne quede crucificada en la cruz y le demos campo, cabida a ese Cristo que tenemos dentro. Entonces, estos van a ser los dos grandes eventos. Bien, en la cena, claro que hay en esa cena de Dios, en la gran cena hay un gran juicio sobre Satanás, ¿sí? El soberbio, en Isaías 24:21. Y sucederá en aquel día que el Señor castigará las huestes de aquel soberbio sobre la altura y a los reyes sobre la tierra. Aquí están estos dos grupos. Para cumplir el propósito de redención, el Señor Jesucristo es un varón de dolores, fue crucificado en debilidad. Esta fase acabó y no volverá a repetirse. La humillación, la debilidad, la cruz con sus frutos de gracia y paz finalizaron. Él ascendió a la diestra de Dios y allí es donde ahora está aguardando, como nos contaba Juan, en ese lugar santísimo, hasta que la iniquidad llegue por fin a su colmo. Él está aguardando y este es uno de los últimos eventos que sucederán, la gran cena de Dios para que Él finalmente salga del lugar santísimo. En Salmo 110:1, Jehová dijo a mi Señor,
Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Señor está a tu diestra, quebrantará a los reyes en el día de su ira. Juzgará entre las naciones, las llenará de cadáveres, quebrantará las cabezas en muchas tierras. Esto es lo que se está cumpliendo acá, en este momento, con su segunda venida. Mucha ira, juicio justo, sangre. Dice ahora en Apocalipsis 19:19, y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo blanco y contra su ejército. Toda esta preparación es muy importante porque lo que se viene, digamos, no es fácil, por supuesto, porque el enemigo, Satanás, ha hecho lo suyo. Bien, antes de continuar, es muy importante entender que este Armagedón que se da aquí, que es la cena de Dios, la gran cena de Dios, es diferente al Armagedón final que ocurrirá después del milenio. Podría decirse que son dos Armagedones. Aquí es las naciones se van a unir, y ya lo vamos a ver, pero allá, en el Armagedón final, se juntarán las naciones que habrán obedecido fingidamente durante el milenio. ¿Se acuerdan? Que habrá naciones que van a tener que ir a adorar a Israel, pero lo van a hacer fingidamente. Y estas naciones que hacen fingidamente toda la ida y la ofrenda, ellas van a ser presa fácil cuando el adversario ya sea liberado después de estos 1000 años. Él rápidamente va a engañar a estas naciones y efectivamente las va a juntar, pero es en ese momento donde va a caer fuego de Dios. O sea, allí no habrá aves, no habrá, sino allá caerá fuego directamente de Dios. Entonces, este Armagedón que se está tejiendo acá, nosotros ya habíamos visto varios aspectos, no es el Armagedón final. Bien, porque dice que y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear. Efectivamente, hay un pleno despliegue de poder de Dios en Cristo, en oposición a la plena energía de Satanás y de todas sus fuerzas, el día de la gran batalla. Dice en Job 38:22, ¿fuiste ya al depósito de la nieve? ¿Viste la bodega del granizo? Yo guardo allí la nieve y el granizo para tiempos de dificultad, para tiempos de guerra y de batalla. Bien, en este conflicto final hay un despliegue impresionante de los ejércitos y de todas las fuerzas celestiales que Cristo comandará por un lado. Los seres espirituales, ángeles y principados, poderes del cielo y la gran fuerza física de toda la creación. Dice en Zacarías 12:4, en aquel día dice Jehová, heriré con pánico a todo caballo y con locura al jinete, y a todo caballo de los pueblos heriré con ceguera. En aquel día pondré a los capitanes de Judá como brasero de fuego entre leña, y como antorcha ardiendo entre gavillas, y consumirán a diestra y a siniestra todos los pueblos alrededor. Y Jerusalén será otra vez habitada en su lugar en Jerusalén. Bien, despliegue de ejércitos. Aquí, por un lado, está Dios con todos sus ejércitos listos. Por otro lado viene el despliegue de poder de Satán. Recordemos que habíamos visto en Apocalipsis 16:13, y vi salir de la boca del dragón y de la boca de la bestia y de la boca del falso profeta 3 espíritus inmundos a maneras de ranas, pues son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos a la gran batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. También recordemos un detalle importante, y es que el Éufrates se seca con el propósito de preparar el camino para los reyes del oriente, ¿sí? Y estos reyes del oriente van a guiar sus ejércitos a través del cauce seco del Éufrates con el propósito de esta batalla, ¿sí? De ir a guerrear contra los ejércitos del Señor Jesucristo. Recordemos que estas ranas que operan señales y proceden de la boca de estos 3 demonios, ellos van a entrar en todo aquel que lo permite
para ser engañados y van a poner en la creencia de las personas la idea de que es Israel el causante de todos los males y de todo lo que les está viniendo en el Apocalipsis, y por eso querrán exterminarlos. Ya sabremos, este es el propósito. Todos se reúnen contra Israel, ¿sí? Es un conflicto de carácter terrenal, es el Armagedón terrenal, perdón. Ya hubo un Armagedón celestial, recordemos cuando Miguel y sus ángeles pelearon contra Satanás y sus ángeles y no tuvieron cabida. Ahora es el Armagedón terrenal. Esto va a suceder, como ya lo habíamos visto, en un lugar llamado Armagedón, que queda en el monte de Meguido. Es un lugar muy específico. Allí históricamente se dieron varias batallas y allí va a tener lugar esta batalla de la cual estamos hablando. Entonces serán todos los sistemas del anticristo que están unidos en estos ejércitos contra los ejércitos celestiales, incluyendo, recuerden, los 10 reyes que se van a juntar con la bestia, etcétera, etcétera. Bueno, después de que todos se han juntado en el territorio para destruir a Israel, de los cuales ciertamente van a pensar que no hay esperanza, cuando ellos ya vean que son todas las naciones contra ellos, entonces en ese momento el cielo es abierto para dar paso a la segunda venida. Va a ser apoteósico. Él va a venir montado en su caballo blanco, rey de reyes en el aire, el cual es acompañado por este ángel que clama para reunir a los otros ángeles del cielo y darle la oportunidad de matar, aniquilar a los reyes, capitanes, a los moradores de la tierra, a los caballos, que serán los caballos del Apocalipsis, aquellos de las naciones que fueron engañados por los espíritus en formas de ranas. Entonces ya cuando los de Israel crean que no tienen esperanza, aparece el Señor Jesucristo junto con estos ángeles que se les va a dar la oportunidad de cenar como si fueran buitres sobre todos estos. Aquel gran ejército que viene con el Señor Jesucristo, los ancianos, los soas, cada uno tiene huestes enormes por detrás, los que los convierte en una gran multitud de ángeles poderosos, los cuales tendrán uno a la cabeza que trae autoridad para congregarlos en esta gran venida. Cuando nadie lo espera, el Señor Jesucristo viene para la batalla. Tan sorprendente e inesperada será su venida como ladrón a establecer el reino milenial. La venida será tan estruendosa y espectacular que vendrá acompañada de movimientos sísmicos de la tierra. ¿Recuerdan la última copa? Que será de tal magnitud que moverá absolutamente todo sobre la tierra. Vendrán para terminar de pisar el lagar de la inmundicia del mundo. Esto es por lo que cae la venda en un solo instante. Toda Babilonia va a desaparecer. Solo será comparado a la hecatombe sufrida en Génesis 1:1. Este momento es cuando todo quedó desordenado y vacío en Génesis 1:1. Así será la comparación en este momento. La tierra, como lo fue desordenada y vacía, así se moverá también en este momento. Va a ser estruendoso. Entonces, ya para aquí terminando. Estos son los acompañamientos de la segunda venida, como lo predijo el Señor Jesucristo. E inmediatamente después de la tribulación en aquellos días, el sol se oscurecerá y la luna no dará su esplendor y las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán conmovidas. Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. En Apocalipsis 6:15, y los reyes de la tierra y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas y entre las peñas de los montes, y decían a los montes y a las peñas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado y ¿quién podrá sostenerse en pie? Todos estos eventos son acá, o sea, de tal magnitud es que ellos
le pedían a las peñas que cayeran sobre ellos. Los efectos de estos terribles escenarios sobre los reyes de la tierra y sus ejércitos tan solo son imaginables cuando se les escucha clamar a los montes que caigan sobre ellos para esconderlos de la faz de aquel que se sienta sobre el trono y de la ira del Cordero. O sea, terribles. Bien, ¿cómo termina todo? Apocalipsis 19:20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y ya cuando sucede todo eso, y todas las aves se saciaron de las carnes de ellos. Después de la gran mortandad, la bestia es apresada y con ella el falso profeta, tanto la parte política como la parte religiosa en sus manifestaciones más eminentes. La bestia que se va a levantar engañando a las naciones y a su súbdito haciendo las señales sujeto a él para ganar al pueblo ignorante y lograr así que las naciones se postraran a él. Fijémonos que aquí el dragón no aparece en el registro, es única y exclusivamente la bestia y el falso profeta los que son echados al lago del fuego por ahora, lo cual significa que serán destruidos, y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo. Y ahora sí, las aves del cielo se saciaron de las carnes de ellos. Bien, que Dios los bendiga. Juan. Sí, Amparo. Bueno, qué relatos, madre mía. Esto es increíble. Yo estoy escuchando esto, voy viendo. Parece supera una película de ciencia ficción. No hay nada con estos escenarios. Entonces me pongo a pensar cómo es todo tan distinto a lo que vemos hoy en día. Y doy en pensar el gran poder que tiene nuestro Dios y Padre. Es decir, estos escenarios solo podemos imaginarlos, es decir, estos son tipos, sombras de lo que realmente va a ocurrir. Es decir, en primer lugar, lo que veo es el gran poder de Dios, creador de los cielos y la tierra. Las estrellas que podemos ver, todo lo que habita en la naturaleza, cómo le ha dado vida a todos estos seres, en los animales, en las plantas, y después crea al hombre, que ciertamente usurpa toda la creación que había hecho para él, y se constituye un Dios en sí mismo. Esto es lo que vemos hoy en día. No hay en parte ninguna, no existe el darle gloria a nuestro Dios por haber creado todo esto. Y recuerdo que él dice: no os venguéis vosotros mismos, es decir, cuán distinto es al amor que nuestro Señor Jesucristo nos dice para que tengamos unos con los otros, mientras miramos solamente a Él, solamente a nuestro Dios y Padre. Y Él dice: no os venguéis vosotros mismos, aunque seáis
perseguidos, aunque seáis aislados, porque nadie escucha, no os venguéis, sino dad lugar a la ira de Dios. Es decir, yo tengo mi ira preparada. Entonces hay que ver que ciertamente, o sea, este tiempo, y por eso es decir, por eso es que se llama la gracia, en el que los hombres actúan como les parece, en donde mismo todo lo que confiesa a nuestro Dios también está con su venda puesta. Y nuestro Padre dice, no penséis que vosotros sois mejores. Es decir, esto todo lo ocasiona el pecado, que ciertamente habita en todos los hombres nacidos de Adán. Todos. Y es impresionante cómo es posible entonces que con ese amor que nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo predicó y nos infundió en su espíritu, ¿cómo es posible que ocurra todo esto? Y es posible porque entra el día del Señor, es decir, todo este tiempo que estamos en este momento viviendo es el día del hombre. Es decir, nuestro Dios ha dado un espacio de tiempo para que los hombres se arrepientan, para que los hombres se vuelvan para Él, y ciertamente de toda la humanidad, pues muchos son los que se han vuelto para nuestro Dios, algunos sin llegar a conocerlo, o por lo menos al punto que podemos conocerlo hoy en día gracias a este Espíritu de Cristo dentro de nosotros que nos lo da a conocer. No somos nosotros, sino este Espíritu de Cristo que nos lo da a conocer. Pero es cierto que toda la humanidad se divide en lo que nos enseña la parábola de la cizaña y el trigo. Porque es así, nuestro Dios hizo al hombre como Él sabe hacer todas las cosas. Basta mirar todo lo que vemos creado, que aunque esté enfermo, aunque esté caído, pero todavía mantiene el aroma de nuestro Dios. Cuando vemos una mariposa volar, cuando vemos las ramas de los árboles, cuando vemos las estrellas, cuando vemos el tiempo, cuando vemos la lluvia caer y seguir dando alimento a los hombres, todavía testifican el gran poder de nuestro Dios y todavía nos habla de su gloria a los que tenemos ojos para ver y oídos para oír. Así que este tiempo es lo que siempre dijeron sus santos apóstoles y profetas, que se acabaría, en que nosotros no tendríamos que hacer venganza ninguna, sino dad lugar a que venga, dad lugar a que venga. Y esto es ciertamente, la falta de alimento va a ser muy grande, eso es el comienzo, como hemos visto en el Apocalipsis. Las guerras entre los hombres se va a recrudecer, se va a llamar a este gobierno mundial que por todos lados se proclama. Hoy se han atribuido unos premios a varios personajes políticos de la escena mundial, en que lo estuve viendo por televisión mientras comía,
en que todos se esfuerzan por mejorar el mundo. Y esa fue la frase del rey de España, Felipe, a quien se lo dio, que ha sido al presidente de la ONU, que es portugués, se llama Gutiérrez. Este es el que ha recibido el premio máximo de la figura humana mundial. Y el rey Felipe de España decía que por su gran esfuerzo intentando mejorar al mundo. El hombre continúa llenando sus labios y sus palabras diciendo que traen la salvación para el mundo, la salida para todos estos injusticias que vemos. Bueno, pues como ha dicho Amparo esta noche, todos estos escenarios aguardan que lleguen al colmo. Esto es decir, cómo puede nuestro Dios hablar acerca de todos estos escenarios que estamos viendo en el Apocalipsis. Él aguarda que se llegue al colmo. Y ciertamente en este momento la gloria de Dios ya está totalmente pisoteada, aún mismo en las propias religiones. De manera que cuando nuestro Dios tenga en sus filas aquellos salvos de este tiempo actual, en el cual estoy entusiasmado porque he vuelto a recuperar un documento haciendo el trabajo de traducción de los fundamentos de la verdad dispensacional. Terminé en los evangelios, los 4 evangelios, y el último capítulo de los evangelios, de los 4 evangelios, era el lugar dispensacional del libro de Juan, del evangelio según Juan. Y ahí Charles Wells escribió que estaba para muy breve salir un libro bastante grande, en el que explicaría mejor la posición dispensacional que ocupa ciertamente el Evangelio de Juan. Curiosamente, yo hice la traducción de ese libro y volví a leerlo, no en su totalidad, pero ciertamente en este momento, esto para deciros cómo aguarda nuestro Padre que el último miembro salvo, sea de qué compañía sea, acabe ese número, es decir, se vuelva para nuestro Dios, lo salve, y entonces dará comienzo este periodo que estamos hablando del Apocalipsis. Y en este momento es genial que nuestro Dios está recogiendo a los miembros del cuerpo, la iglesia del cuerpo, que son los que atienden a la esperanza del misterio y que está revelado en las epístolas de Pablo, las 7 últimas, en prisión. En prisión. Pero a seguir a ese llamamiento, y años después, Dios le manda a Juan escribir su evangelio. Su evangelio es el último, aún posterior al Apocalipsis que estamos viendo. Y ciertamente esto responde a una pregunta que yo me hacía, y es, bueno, Padre, entonces ciertamente
hay los que han escuchado el misterio y le han dado oído a su llamada y a su esperanza, pero hay un montón de gente que no tiene claro cuál es su llamado, no tiene clara cuál es su esperanza, y ahora he vuelto a ver que ciertamente el consuelo de estos miembros que pertenecen a otra compañía y que está a ser salva también en este momento en todo el mundo, pues tienen su vista puesta, es decir, tienen sus palabras en el Evangelio de Juan. Y estoy entusiasmado porque hace tiempo que lo escribí, sabía que había este llamado de las diversas compañías en este momento, y me responde pues a muchísimas cuestiones que yo tenía, porque efectivamente el misterio, tal y como se lo dio nuestro Dios y Padre y Señor Jesucristo a Pablo, muy poco tiempo después de ser anunciado, se perdió a sí mismo. O sea, nosotros tenemos al propio Pablo en 2 de Timoteo, diciéndole a Timoteo, ya sabes esto, que todos los que estaban en Asia me han abandonado. Y él no se importa en absoluto con que hubiesen abandonado la doctrina del misterio. Es impresionante porque nuestro Dios conoce el corazón de cada uno, y muy pocos adhirieron, es decir, muy pocos se mantuvieron, y les llama nuestro Padre por eso el remanente. Es el remanente de cada época, de cada tiempo. Pero la salvación, como ya hemos dicho muchas veces, no tiene que ver con eso. La salvación es algo que consiguió nuestro Señor Jesucristo en la cruz y que es mucho más amplia de lo que nosotros podemos imaginarnos. Pero es precioso cómo en esta misma semana nuestro hermano Álvaro puso estos vídeos, estos audios que yo envié pues a Sandra, a Amparo, a Charo Quesada, en los que ciertamente está viendo cosas en las Escrituras, como él confiesa en estos audios, escudriñando, donde ciertamente lo que Dios está procurando son aquellos que se niegan a sí mismos. Son aquellos que desprecian su vida hasta la muerte, y son aquellos que se visten de Cristo. Esto es maravilloso porque para mí una cosa es que comprendamos lo que dicen las Escrituras, y otra cosa es cuando lo vivimos. Entonces Álvaro lo que vio, está escudriñando en las Escrituras, fue que ciertamente aquel que se niega a sí mismo tiene que llegar, y esto es cierto, lo tenemos todos los que hemos comprendido ese despreciar nuestra vida hasta la muerte, o como dice en otro versículo, aquel que quiera ganar su vida, la perderá, y aquel que la pierda, la hallará. Cuando
el Espíritu tiene a bien por iluminarnos nuestro entendimiento en esta materia, en el ejemplo que nos da en Filipenses, de cómo nuestro Dios y Padre, Señor Jesucristo, en parte se rebajó, se privó de parte de su gloria, siendo Dios, y se humilló hasta la muerte y muerte de cruz, haciéndose semejante a un siervo y al más bajo de los siervos. Bueno, pues ese ejemplo en Filipenses, en la parte contraria, en la estructura, si hacemos Filipenses como una estructura, tenemos a Pablo, que ciertamente era un hebreo de hebreos, eminente entre los israelitas y de la tribu de Benjamín, que era una tribu muy bien considerada, fue la última que cayó en idolatría y se mantuvo firme cuando las otras 10 tribus estaban totalmente entregues. Ellos guardaron el testimonio y era fariseo. Hoy en día, con la connotación que nosotros tenemos de los fariseos, pues diríamos eso no sería un título. Pero en el tiempo de Pablo, sí, ciertamente los fariseos, claro que sí, fueron un gran problema para nuestro Señor Jesucristo, igual que la religión es hoy también para nuestro Dios, pero había fariseos como Nicodemo, y eran muy bien considerados, por tanto él tenía, digamos que su vida totalmente resuelta, porque él era una eminencia dentro de todos los de Israel. Y sin embargo dice que dio todas las cosas por perdida, y esto está en la estructura de Filipenses, enfrente justo de esa degradación que fue sufriendo por sí propio nuestro Señor Jesucristo hasta la muerte y muerte de cruz. Uno dice, ¿por qué está escrito esto? O sea, ¿por qué? Y pone el ejemplo de Pablo, que también hizo lo mismo, se rebajó hasta lo sumo. Pero esta es la condición que pone nuestro Dios para ser vestidos de Cristo. Por eso dice que somos una nueva creación. Es maravilloso. Y ciertamente, claro que son un remanente. Es decir, la palabra está escrita para todos. Pero una gran parte se va a quedar en la salvación de Juan. Todo aquel que cree tiene la vida. Sin embargo, no al punto de humillarse hasta lo sumo, como hizo nuestro Señor Jesucristo, y se quiere conformar a su muerte. Y entonces ser revestidos con este poder de lo alto, el poder de la resurrección, que nos enseña todas las cosas. Y lo que Álvaro vino a poner por audio, que me encantó, y que espero que cuando Álvaro no está con nosotros, ¿verdad? Tienes el micrófono cerrado, Amparo. Álvaro no está, pues no. No sé si usuario invitado, es que hay dos que no sé, pero pues Alvarito parece que no, Juan. No, porque él está en Venezuela y en Venezuela no tiene normalmente internet y no se puede juntar con nosotros. Él me dijo, no sé si habría vuelto entre tanto, pero creo que todavía no, que está en Venezuela. Pero bueno, solo para deciros que entre los audios que envía es que él vio por las escrituras y nos va contando los capítulos, los versículos y cómo lo dice aquí, cómo lo dice allí, es que efectivamente Dios le pide
a los miembros del cuerpo, a este remanente, es que dejen su vida de alma tan de lado y tan en la misma cruz de nuestro Señor Jesucristo, que literalmente no hacemos nada con ella. No hacemos nada con ella. Y yo sé que aquí surgen muchas dudas, porque la gente, a mí también me ocurre, entonces, ¿qué hacemos? Entonces, ¿cómo vamos a vivir? ¿Cómo vamos a, a pasar el resto de nuestras vidas? Pero es que ciertamente esa división que Álvaro lo explica de una forma muy hermosa. Él dice, es como si en un carro tuviésemos dos motores. En el sitio opuesto, o sea, en la parte frontal del coche o del carro, un motor, y en la parte trasera tenemos el otro. Y lo que Dios nos pide es que dejemos totalmente inútil y sin mover el motor de una parte y encendamos por la fe sola el otro. Y lo que aquí sucede entonces es que vemos que no podemos literalmente intentar hacer funcionar nada del motor antiguo. Y curiosamente, antes de que él me lo explicase, me vino que lo que mueve este motor, que nada tiene que ver con nuestra vida antigua, es el poder de la resurrección. Cuando Pablo ora en Efesios, dice efectivamente a nuestro Dios que sea Él a darnos espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y además la oración es que conozcan el poder de tu resurrección. Lo que mueve este motor que aquí ahora funciona en nosotros es el poder de la resurrección. Y tiene el privilegio de conocer las cosas directamente de Dios, igual que la lumbrera mayor del sol. Mientras que la cantidad de creyentes que pertenecen que su consuelo es el Evangelio de Juan, tienen que recibir la iluminación de la lumbrera menor. Es decir, son preciosas las comparaciones que Álvaro hace acerca de lo que el Espíritu le ha mostrado, y además es algo que no es nuevo para los que han visto esta verdad. Y en el día pasado intenté explicarlo, pero el Espíritu ya me dice, es decir, si no soy yo a iluminar el entendimiento, no va a ser porque multipliques las palabras. Pero sí que podéis entender todos que ciertamente todos los versículos, también lo decía Álvaro en sus audios, todos los versículos están cayendo en su sitio de una manera impresionante. Ahora entiendo, decía, cantidad de versículos que antes eran extraños para mí, el ya no vivo yo, sino que Cristo vive su vida en mí. Cuando somos débiles, entonces somos fuertes. Una cantidad enorme de versículos que no se comprenden. Pero lo que es cierto es que cuando esta vida de Cristo pasa a ser nuestra vida, tenemos comunión directamente con nuestro Dios. No es ya la luz
el reflejo del sol en la luna que hace que por la noche, como es aquí ahora mismo en Portugal, pues consigamos tener un poquito de luz. Y ese es el tipo de luz que tienen la mayor parte de los creyentes. Sin embargo, aquel que se conforme a su muerte, a la muerte de nuestro Señor Jesucristo, a dar todas las cosas como perdidas, a todo lo que era ganancia ser basura, en este momento, ciertamente nuestro Dios lo ilumina, y por eso decía Álvaro que ahora entiende cómo nuestro Dios nos dice que somos hijos del día, no somos de la noche, ni somos de las tinieblas. Y lo explica perfectamente con ese reflejo de cómo llega a la tierra la luz por la noche. Viene efectivamente porque el sol le da su reflejo a la luna y la luna entonces consigue iluminarlo de esa manera. Se puede andar, la vida, la persona puede andar con esa luz de noche. Pero nuestro Dios nos dice, aquellos que realmente se han conformado a la muerte y han perdido su vida de alma, que la luz incida directamente. Así mismo. Incida directamente. Estos son los que de alguna manera, y por solo la misericordia de Dios, no por otra cosa, pues pueden ver el poder desplegado que tiene todo este escenario del Apocalipsis. Es decir, todas estas figuras, sombras, que ni mucho menos se parecen con la realidad, pero sí que nos hace ver la gran expansión que va a suceder en el día del Señor. Por eso se llama el día del Señor. Todo lo que vemos hoy en día es precisamente porque es el día del hombre. Vemos hasta dónde ha llegado, vemos hasta dónde llega su maldad, hasta dónde llega su podredumbre y cómo se adscribe para sí absolutamente todo lo que hay en la creación de nuestro Dios. Pero nuestro Dios dice, esto se acaba. No te vengues tú, no es el tiempo de venganza, sino que des lugar a la ira de Dios. De manera que todos estos escenarios que Amparo está preparando con tantísimo amor y trabajo, lo que vemos es una mera sombra de lo que ahí viene. Es decir, ese tiempo cuando acabe nuestro Dios de recoger en sus compañías los que son salvos en este momento actual, entonces el tiempo que ahí después comienza, como sabemos, es muy breve, serán tan solo en 7 años, donde ciertamente todo se acelera, las guerras, el hambre, la peste, de enfermedades que van a aparecer precisamente por eso, por la falta de alimento, por las guerras, la mortandad será enorme. Y ciertamente la caída de todos estos espíritus que ahí vienen. Qué curioso, entre los últimos versículos que estaba leyendo, qué bien explicado, y además por el orden, cómo va a ir sucediendo, de cómo el sol se oscurecerá, la luna se vestirá en sangre, porque ciertamente hay esa batalla, primeramente en el cielo. Las estrellas caerán, por supuesto que no son las estrellas físicas que vemos, sino son esos espíritus diabólicos que caen a la tierra. Eso es lo que dice, las estrellas caerán,
no son estas estrellas, ni mucho menos un solo meteorito que tuviese la dimensión de un campo de fútbol destruiría la Tierra. Por tanto, imaginaros, no se puede estar refiriendo a las estrellas que vemos, pero sí a esos espíritus diabólicos que habitan en esos lugares, junto, como ya hemos hablado, de los que salen del abismo, que fueron allí encerrados en el tiempo de Noé. Este caldo, efectivamente, esto es lo que estamos mostrando en el Apocalipsis y en lo que está ahí escrito. ¿Cómo podremos verlo? Pues ver una pequeña luz, porque ciertamente aún mismo siendo iluminados directamente en Cristo, aquel que ya no vive Él, sino que vive Cristo en Él, lo que tiene es el reflejo de nuestro Dios, pero ciertamente sigue siendo una pequeña luz. Él dice que en Cristo, en este espíritu que otorga, Él dice que vosotros estáis completos en Él. Completos en Cristo significa a nuestra capacidad, a nuestra capacidad. Y en Él, primero dice, habita toda la plenitud de Dios y vosotros estáis completos en Él. Fijaros qué maravilloso. Cómo no vamos a dejar de lado el motor que está en el otro lado del carro, inútil totalmente, totalmente parado para que éste siga iluminándonos. Y ahí ciertamente viene su querer como su hacer. Y su querer y su hacer es en perfecta paz. Dice, la paz de Dios gobierne en vuestros corazones. La paz de Dios no puede gobernar en nuestros corazones si es el viejo motor que está a trabajar, o si es un poco de su energía que nosotros le queramos poner al Cristo. Es maravilloso porque, como decía Álvaro, están cayendo todos los versículos que yo no entendía. Y hay entonces esa paz, literalmente, que sobrepasa todo entendimiento. Y Dios mío, ¿cómo necesitamos esa paz? Porque ciertamente a nosotros no nos cuesta recibir los escenarios del Apocalipsis, que como os digo, conocemos por tipo y por sombras lo que nos ha explicado Amparo, los dibujos que ahí vemos, pero eso es una pequeña manera que tiene nuestro Dios para que podamos tener un corto entendimiento, porque ciertamente cuando se despliegue el poder de este Dios creador que ha hecho los cielos y las tierras, pues entonces no nos cabe la menor duda que va a superar y con mucho todo aquello que pensamos o nos imaginamos. Es genial. Yo no sé cuándo Álvaro vuelve de Venezuela, pero lo que él está trabajando con este espíritu de Cristo, en que lo ha visto tan claramente, exponerlo en la iglesia, creo que va a ser un tiempo maravilloso. Maravilloso, porque tal vez lo hemos repetido muchas veces, yo sé que hay gente que no lo comprende, pero os digo que hay un consuelo, hay una paz, hay un regocijo enorme y y es ciertamente cuando nos sale de nuestros labios que, Padre, cuanto antes, cuanto antes. Cuanto antes, Padre, porque imaginaros lo que esto supone lo que Él se ha propuesto en sí mismo desde el principio. O sea, que cómo no vamos a estar deseando que acabe este día del hombre y comience el día del Señor. Aunque sea con estos dolores de parto, como Él le llama en las Escrituras, al día de su venganza, el día de su venganza, no la nuestra ni la del hombre, la suya.
Esto es ciertamente lo que va a suceder. Por eso también todos estos versículos que nos hablan de los dolores de parto de una mujer que está para dar a luz. Y ese es el tiempo ciertamente en el que viene el Apocalipsis. Y que por su gracia algunos serán tomados por dignos de no pasar por esa hora. ¿Cómo es posible que nuestro Dios diga que solo algunos ciertamente es un remanente de vencedores? No por ellos ser vencedores, porque imaginaros, es todo lo contrario. Son los que se han humillado hasta la muerte. Es decir, han despreciado sus vidas hasta la muerte. A esos es a los que Dios les dice que son dignos de no pasar por esa hora. Así mismo, es maravilloso lo que hay en la obediencia a las palabras de nuestro Dios. Hay amor, hay gozo, hay paz, hay paciencia, hay benignidad. Todo esto que habita en Cristo pasa a ser nuestro. Y no por mérito alguno, sino sencillamente por haber despreciado nuestras vidas hasta la muerte. A no querer saber nada ya del hombre viejo. A no intentar ponerle nada nuestro a esta nueva creación. A permitir con mansedumbre que sea Él a iluminarnos y a guiarnos con este poder de la resurrección. El poder de la resurrección es el que lo hizo levantar de los muertos y sentarlo a su diestra. Este es el poder que ahora nos mueve y de lo cual estoy con muchísimas ganas de que Álvaro nos cuente más, porque además él lo ha hecho con un escudriñar de todos los versículos. Y por la forma que Él tiene, nosotros en Cristo ciertamente descubrimos quién está bajo el poder de resurrección recibiendo esta verdad. Y es de un consuelo maravilloso. Lo es para su vida y lo es para aquel que lo escuche y lo reciba. Así que todo lo que estamos viendo en el Apocalipsis, todo lo que estamos comprendiendo hasta un cierto punto, es algo que nuestro Dios tiene preparado de aquí a breve y es el día del Señor. Por eso esa gran manifestación por todos lados en que la venda, como decía Amparo, se cae en un instante. Y es justo antes de la venida, con todas estas acontecimientos que estamos viendo en el Apocalipsis. Y curiosamente, es decir, eso son 7 años hasta que se dé esa venida. Es increíble todo lo que hemos leído en el Apocalipsis en 7 años, pero después viene el milenio, que es cuando se hace la celebración de esa boda y donde ciertamente pues hay un reino de los cielos aquí en la tierra como Dios lo ha propuesto desde el principio, lo cual es maravilloso. Y las recompensas están ciertamente para todos los que se han mantenido firmes en sus palabras y para estar en el bema y recibir conforme lo que cada uno haya hecho en Cristo. Es decir, no podemos pensar que nosotros por nuestros esfuerzos nos podemos ganar nada. Todo esto es en su gracia y en Cristo. Y si alguno tiene falta de sabiduría, pídala a Dios, el cual da a todos abundantemente y sin reproche, y le será dada. Pero como dijeron los hombres al final de 1800 y principios de 1900,
todos dicen lo mismo, es decir, cuando el tiempo se fuese acercando, nuestro Dios iría iluminando el entendimiento de los que estuviesen despiertos, y los que están despiertos no han hecho otra cosa, sino irse al polvo del hombre viejo, o dejarlo inútil y destruido, de él no esperan nada, y se han vestido de Cristo. Esto está escrito y cada uno que lo lee y lo crea, ciertamente Dios le tendrá que iluminar su entendimiento. Muchos son los que conocen a nuestro Dios solo con el reflejo que da en la lumbrera menor y de ahí pasa a la tierra. Muchísimos. Y esos tienen su Evangelio de Juan. Pero el gran misterio está disponible para todos los que ciertamente ya no viven ellos, sino que Cristo vive su vida por ellos. Bueno, muchas gracias, Juan. Maravillosas explicaciones. Bueno, muy bien. Antes de cerrar con una oración, el jueves tenemos nuestra reunión a las 6. Creo que sigue en pie. Entonces, para